La información sobre el COVID-19 cambia minuto a minuto en todos los países del mundo. Es así como cada día aprendemos más sobre cómo se produce, los signos y síntomas, las formas de contagio, la transmisión, sobre los contactos y la forma de tratarlo. Es así como la mejor forma de prevenirnos es estar muy bien informados, y en el día de hoy vamos a tratar algunos aspectos de la enfermedad, por ejemplo, como el COVID afecta al cerebro y todo lo que está relacionado al sistema nervioso central. Los síntomas neurológicos del COVID: conocemos que el COVID tiene una proteína en su superficie que se adhiere a una enzima que está distribuida en todo el organismo. Esto quiere decir en las vías respiratorias altas y bajas, como son los pulmones, en el sistema gastrointestinal, en el sistema renal, en toda la distribución de los vasos sanguíneos, y asimismo está en el cerebro. En el cerebro está ampliamente distribuido en lugares estratégicos y muy específicos, como es en el hipocampo, que es una parte del cerebro que se dedica a la memoria, el lóbulo del cíngulo, que se dedica a la conducta, la atención, la memoria también, en el bulbo olfatorio y en otras estructuras más específicas. Esto quiere decir que la afectación de cualquiera de estos puntos puede producir algún tipo de síntomas neurológicos. Los síntomas neurológicos que se presentan en el COVID-19, los reportes van a variar según el país de presentación, pero en general, en orden de frecuencia, encontramos que el dolor de cabeza es un síntoma predominante durante el transcurso del COVID. Asimismo, los trastornos o alteraciones del gusto y del olfato, como nos referimos médicamente a ellos, como la hiposmia o la anosmia, que sería la falta o alteraciones en el olfato, o la geusia o disgeusia, que son alteraciones que se producen en el gusto. Otros síntomas también que pueden cursar son el dolor muscular o mialgias, como le llamamos, y algunos mucho más severos, como son las encefalopatías, que son compromisos de la conciencia, síndromes confusionales, meningitis o encefalitis, todos síntomas que alteran en algún grado la conciencia. No está muy esclarecido cómo se produce, pero conocemos que esta enzima ECA2, que es una parte microscópica, celular, si queremos llamarlo, que está presente en nuestros tejidos y que hace que el COVID se adhiera más fácil. Es así como, al estar presente en el bulbo olfatorio, hay un compromiso del COVID en estas células dedicadas al olfato que van a producir alguna alteración. No afectan la parte nerviosa, y eso es muy importante porque al ser las células las que se afectan y ser el tejido olfatorio un tejido que se regenera constantemente, hace que al momento que se resuelve el COVID, esta regeneración celular, se pueda recuperar el olfato, y al no tener un daño nervioso no hace que sea una alteración olfatoria relacionada al cerebro directamente. El dolor muscular, mialgias y fibromialgias son síntomas relacionados al cerebro. Conocemos, según algunos informes, que las fibras musculares presentan esta enzima de la que hemos venido hablando, de la ECA2. Eso hace que el COVID tenga una afectación directa a las fibras musculares, y por lo tanto los pacientes con COVID-19 en algunos casos puedan tener como único síntoma, por ejemplo, el dolor muscular. Es muy importante que los pacientes lo reconozcan, porque he tenido casos particulares en el transcurso del COVID solamente tienen este dolor muscular que los hace preocuparse porque creen que no tienen los síntomas otros que son más frecuentes, que de pronto su COVID es diferente o tiene un mal pronóstico, y la realidad es que no. Sigue siendo un síntoma leve, de buen pronóstico, y que a su vez, en el momento en que termina la infección del COVID, este síntoma tiende también a mejorar. Sabíamos que el COVID en general duraba de 10 días, que es el periodo de aislamiento, pero hay pacientes que de repente siguen teniendo síntomas, y en este caso, que es mi área,
neurológicos asociados más allá de ese tiempo. Es así como entran dos definiciones asociadas al COVID largo. Uno son los síntomas persistentes de COVID, que son de 4 a 12 semanas, y el COVID largo, propiamente dicho, que es más allá de estas 12 semanas. Los síntomas pueden ser uno o pueden ser una variedad. Cuando cualquiera de esos se presente, siempre hay que hacer la consulta respectiva con el médico de cabecera. La vacunación contra el COVID-19 cuando hay alguna enfermedad neurológica debe ser consultada y estudiada según la enfermedad neurológica que se presente, según qué tratamiento viene recibiendo, así que siempre deben hacerlo con su neurólogo de cabecera. Lo que sí hemos notado es que diferentes sociedades científicas han publicado recomendaciones respecto a este tema y evaluando el riesgo y el beneficio de vacunarse o no vacunarse, en general la invitación siempre va a ser a que se vacunen contra el COVID-19. La realidad es que esto aún no lo sabemos. Las secuelas van a depender de muchos factores. Siempre va a depender de la severidad del COVID, siempre va a depender de lo relacionado. Por ejemplo, si estuve en terapia intensiva, si tuve infecciones asociadas a esa internación, si fue prolongado o no. Es decir, que las secuelas van a ser multifactoriales. Aún no conocemos que hayan secuelas directamente del COVID y a futuro vamos a ir descubriéndolo. Según algunos informes, el derrame cerebral tiene algún aumento directo a la exposición y a la infección por COVID. Pero de esto conocemos que hay varios factores. La primera es que los pacientes con una edad mayor, que a su vez tienen mayores factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la hiperlipemia, hacen que tengan más riesgo de sufrir ACV. También conocemos que el COVID presenta una afectación a nivel de los vasos sanguíneos por esta enzima ECA2 que está presente. Esta alteración que se produce hace que haya un estado mayor de hipercoagulabilidad. ¿Qué es eso? Es un estado en el cual es más fácil producir coágulos y trombos en la sangre. Es así como el riesgo de ACV va a ir implicado tanto por un daño directo como por los factores asociados, y en algún punto la pregunta siempre, ¿y por qué en los pacientes jóvenes? Acá también entra en juego algunos factores genéticos. Los síntomas y signos del COVID asociados al cerebro tienden a tener una resolución espontánea en la medida en que se resuelve el COVID. Es la razón por la cual no notamos que los pacientes nos están consultando. Es así como esta es una invitación que cuando estos síntomas persisten más allá de la resolución del COVID, tengan un control con nosotros, con su neurólogo de cabecera. Las enfermedades neurológicas por COVID tendríamos que dividirlas en si se han aumentado por el COVID o aquellas enfermedades que ya preexistentes van a aumentar en su frecuencia. Por el momento conocemos que hay enfermedades graves relacionadas por el COVID, como encefalopatías, que es esta afectación, digamos, de la conciencia, infecciones virales como meningitis o encefalitis, que en nuestro medio todavía faltan publicaciones relacionadas y estudios locales para conocer si se aumentó su incidencia. A futuros sabemos de otras descripciones que pueden empezar a aumentar después de desarrollado el COVID, que son las enfermedades relacionadas con la médula, que se llaman mielopatías, u otras entidades como son las afecciones de los nervios, que tenemos una entidad en neurología que se llama un síndrome de Guillain-Barré. Y en algunos otros virus y en algunas otras pandemias, en general, después de la pandemia, estas enfermedades tienden a ser un poco más frecuentes. Pero siempre tenemos que esperar porque en nuestro medio todavía no están muy claros los estudios sobre este tema.
Es muy importante este punto en las personas mayores que están geriatrizadas o en casa, que adaptemos las situaciones actuales del aislamiento y de la pandemia para continuar con estos talleres de estimulación cognitiva, como son los talleres de memoria, musicoterapia, actividades físicas supervisadas, y usemos, por ejemplo, la virtualidad para que ellos puedan continuar con esta estimulación cognitiva. A su vez, las personas que no tuvieron COVID, insistir en que la mejor manera de prevenirlo es cuidarlo y no contagiarnos. Ese es como el mensaje más importante en el día de hoy.